Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Estefanía Nava Ramos. Hoy les presento el tema llamado Teoría del Desarrollo. En primera instancia, tenemos el desarrollo psicosexual del psicoanalista Sigmund Freud. Esta teoría fue propuesta por Freud, que en esta describe cómo la personalidad se puede desarrollar a lo largo de la infancia, ya que esta es una de las teorías mejor conocidas de la psicología, aunque también una de las más controvertidas. En segundo punto, tenemos los conceptos teóricos básicos. Los conceptos básicos son aquellos que tienen una aplicación entre los casos de la teoría de T. Estos conceptos denominan las acciones de nuestra vida cotidiana y nos permite observar, reflexionar, etc., sobre alguna situación presentada. Estos se pueden agrupar en contexto y pueden ser llamados espaciales, cuantitativos o cualitativos. La teoría del desarrollo cuenta con una primera fase, llamada fase oral, la cual designa un concepto elaborado por Freud. Esta se presenta como la primera fase de la evolución libidinosa. Como segunda fase, llamada fase anal, es la segunda fase de la evolución de lo líbido y puede situarse desde los 2 hasta los 4 años. En esta fase se organiza alrededor de la zona erógena anal. La tercera fase es la fase fálica, la cual es un concepto elaborado de igual manera por Freud, para poder designar las etapas por las cuales se atraviesa el desarrollo libidinal infantil. Por último, la cuarta fase, llamada fase genital, la cual se caracteriza por la organización de lo líbido alrededor de la zona genital. De igual manera, hablaremos sobre el desarrollo psicosocial del psicólogo Erikson. En esta se puede argumentar que desde el momento en el que nacemos hasta la vejez pasamos por 8 conflictos que permiten el desarrollo psicosocial y personal. Ahora, hasta el momento visto, haremos un pequeño repaso al tema de conceptos básicos, aclarando que estos conceptos son aquellos que suponen en todos los casos la teoría de T, y estos pueden agruparse según su contexto. Pasando a otro tema, hablaremos sobre la confianza contra la desconfianza. Esta se da desde los 0 hasta los 18 meses de nacido. Durante esta fase, el bebé crea una confianza entre su entorno y sus padres. Esto dependerá el vínculo que genere con ellos, más que nada con la madre, ya que es la que pasa más tiempo con el niño. Ahora hablaremos sobre la autonomía contra la vergüenza y la duda. Esa se da desde la segunda fase de la etapa psicosocial, creada por Erikson. También es conocido como un autocontrol o control externo. Este se da desde los 12 o 18 meses de edad hasta los 3 años. Es en esa fase donde se desarrolla cierto grado de independencia, superando toda duda o vergüenza. Y bien, ahora el tema hablado es la iniciativa contra la duda. Esta es la tercera fase propuesta por Erikson. Esta sostiene que los niños en su primera infancia pasan por la etapa de la iniciativa y la culpa, ya que si al niño se le coloca en un entorno
donde pueda explorar, tomar las decisiones e iniciar actividades, se logre conseguir la iniciativa. De esta manera hablaremos sobre la productividad contra la inferioridad. Esta es la cuarta etapa de este desarrollo y se enfoca en la llamada laboriosidad frente a la inferioridad, ya que la niñez media es el momento en el cual pueden aprender habilidades valoradas a la sociedad. De igual manera, hablaremos sobre la siguiente fase llamada identidad versus confusión de roles. Esta es una etapa muy importante, ya que el niño tiene que aprender los roles que se ocuparán como adulto. En esta, la adolescencia entre los 12 a 18 años se debe de enfrentar a la etapa de identidad versus los roles. Ahora bien, hablaremos sobre la intimidad contra el aislamiento. Este considera que el acceso a las relaciones íntimas está considerado por el logro de una identidad estable y segura. Los problemas de identidad están relacionados con los hechos, con los cambios corporales, altibajos y la sociedad en general. Ahora, la productividad versus el estanciamiento. Este periodo generalmente dedicado a la crianza de niños. La tarea fundamental de esta es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estanciamiento. Después de esto sigue la integridad versus la decepción. Esta se produce desde los 60 años de edad hasta la muerte. Es la última etapa y tiene lugar en la vejez, a que esta es de gran importancia, ya que es la que cierra la vida y es la relevante en llevar a cabo de la mejor forma. Hablando nuevamente sobre los conceptos teóricos básicos, como ya acordamos con los conceptos cuya aplicación presume todos los casos de la teoría de T. Ahora bien, cambiando de tema, seguimos con la teoría de aprendizaje de Jean Piaget, la cual su idea central de la teoría es la que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que ésta construye su conocimiento a medida que interactúa con la realidad. Los principios básicos de este desarrollo son el principio de la diferenciación e integración, el principio de la ordenación, el principio de los periodos críticos y el principio de las diferencias individuales. Después de esto sigue la organización y la adaptación. La recreación entre los dos conceptos es muy sencilla, ya que la adaptación es la manifestación externa de lo que es la organización y la organización es una de las características más importantes de lo biológico en el campo cognitivo. Ahora bien, sigue la asimilación y la acomodación. Esta consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas. Estos esquemas no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede producir actualmente en la realidad. Después siguen los mecanismos de desarrollo. Este permite que concibe la inteligencia como la capacidad de adaptación al medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre los mecanismos
indisociables, la acomodación y la asimilación. Por su parte, las etapas del desarrollo cognitivo significan el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. Este se presenta desde los 6 hasta los 12 años de edad y desde los 12 hasta los 18, estos pueden desarrollar la capacidad de pensar de maneras más correctas. Igualmente, la etapa sensorial motriz abarca desde el momento en el que nacemos hasta los 2 años. En este escenario, la comprensión del mundo sucede a través de nuestras interacciones motoras y sensoriales de objetos. Por su parte, la etapa preoperacional se convierte en la primera en la que los maestros pueden estimular, orientar y colaborar en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que es definida así porque en este escenario los pequeños no son capaces de hacer operaciones mentales, sino que son influenciadas por cómo se ven las cosas. Por siguiente, la etapa de operaciones concretas es la tercera teoría del desarrollo cognitivo. Dura alrededor de los 7 a los 11 años de edad y se caracteriza por el desarrollo de pensamiento organizado y racional. Una vez más hablando sobre los conceptos básicos, como ya vimos, aquellos en los que todos los casos de la promulgación de la teoría de T, mientras que los conceptos no teóricos pueden ser aplicados en presidencia de T. De igual forma, la etapa de operaciones formales es la última de las 4 etapas de la teoría. Comienza a partir de los 12 años y abarca hasta la edad adulta. Coincide con la adolescencia y el inicio de la inserción en el mundo de la adultez. Por otra parte, y cambiando de tema, hablemos sobre la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, la cual sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, así como van adquiriendo nuevas habilidades como procesos lógicos de su inmersión en un mundo de vida. Los orígenes sociales del pensamiento se enfocan en ayudar a los chicos a poder descubrir cómo pensar en situaciones sociales. Les enseña a observar y pensar sobre los pensamientos y sentimientos de los otros y en ellos mismos. De igual manera, el aprendizaje y la zona del desarrollo próximo es un concepto creado por el mismo Vygotsky, la cual se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo psíquico cultural del sujeto y su desarrollo potencial. El lenguaje y el desarrollo cognitivo, según sus teorías, es la capacidad de representación, también conocido como de hablar, surge mediante el desarrollo cognitivo de la primera infancia. Esto puede permitir el desarrollo del habla, ya que es la primera expresión de esta función simbólica. De igual manera, las etapas en el uso del lenguaje se producen de forma progresiva. En este proceso, los niños pueden aprender de manera acumulativa. Esto implica que adquieren conocimientos que poco a poco vayan combinando para dar lugar al lenguaje. La primera etapa, llamada el habla social, se produce desde los 0 o 12 meses. Los bebés hacen sonidos vocales con sus órganos vocales y sus sonidos también son variados.
La segunda etapa, también llamada el habla egocéntrica privada, surge a causa de la insuficiencia de socialización del lenguaje, inicialmente individual. La tercera etapa y última es llamada el habla interna, ya que Vygotsky concibió el lenguaje inferior como una forma de hablar privada, que desempeña una función cognitiva y denomina del propio comportamiento. La importancia del contexto social. Por otro lado, este marco social es determinante para cualquier tipo de estudio de un fenómeno o realidad, ya que cuando tratamos de acercarnos a una realidad, podemos hacerla de una manera descontextualizada. Pasando por el condicionamiento clásico, también llamado pavloviano, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por Iván Pavlov. Sus orígenes se remontan en la extensa y rigurosa labor empírica del equipo de investigación en el año de 1904. Los principios clave del acondicionamiento clásico son la adquisición, la extinción, la recuperación espontánea, la generalización del estímulo y la discriminación del estímulo. El aprendizaje del condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por el ruso Iván Pavlov. Según el investigador, el condicionamiento clásico es un método mediante el cual se asocian un estímulo condicionado con otro incondicionado. Ahora bien, pasando por otros estímulos y respuestas, es cualquier cambio que es capaz de producir una respuesta por parte del organismo. Los receptores son estructuras muy especializadas, capaces de percibir los estímulos y convertirlos en los impulsos nerviosos. Por otra parte, el condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y la menor probabilidad de repetirlas que conlleven problemas negativos. Los orígenes de este condicionamiento operante, tal y como lo conocemos, fue formulado y sintetizado a las ideas planteadas previamente por otros autores. Por su parte, la ley del efecto, el antecedente más claro del condicionamiento operante. Los principios que éste conlleva describe la relación entre la conducta y los eventos ambientales que influyen en la conducta. Esta comprende tres componentes que abarcan múltiples eventos que cuando se presentan incrementan la frecuencia de la conducta a la que siguen. Por otra parte, el comportamiento y consecuencia es lo que sucede en forma inmediata después de una conducta. Las consecuencias pueden ser tanto negativas como positivas, pero es menos probable que el niño repita esta conducta. Se usa una consecuencia negativa. Los refuerzos contra los castigos es todo aquello que hace que una conducta se pueda repetir y un castigo es todo lo que hace que una conducta deje de realizarse.
El aprendizaje, por su parte, es un proceso a través del cual se modifica y adquieren las habilidades de los conocimientos, las conductas y los valores. Esto es como el resultado del estudio, la experiencia y la institución, el razonamiento y la observación. Por otra parte, la teoría del aprendizaje social de Bandura explica el comportamiento humano en términos de interacción recíproca, continua entre las influencias cognitivas, conductuales y ambientales. La institución de Bandura era explicar cómo los niños aprenden en entornos sociales al observar e imitar el comportamiento de los demás. Y una vez más, hablando sobre los conceptos teóricos básicos y como último repaso, volvemos a la argumentación que estos son aquellos de la aplicación que presupone en todos los casos de la teoría de T, mientras que los conceptos que no son teóricos pueden ser aplicados en precedencia de T. Por su parte, el aprendizaje mediante la observación es un tipo de aprendizaje que se produce observando el comportamiento de los demás, ya que es una forma de aprendizaje social que toma diversas formas basadas en diversos procesos. De igual manera, en consecuencia, los procesos sociales los identificamos en la complejidad que por sí mismos subsistan, como la transversidad y articulación entre agentes y estructuras, así como los contextos y las dinámicas que definen la realidad en la que están inmersos, de lo cual son productos de la experiencia humana. La atención, por otro lado, es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya que es considerada subjetiva y objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. La retención al habla del aprendizaje es como los conocimientos compartidos por los docentes han servido de manera significativa e importante en la vida práctica y diaria de los estudiantes, y que estos conocimientos no sean solamente para el momento o representen simplemente una nota para pasar el año. En cambio, la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida. Al hablar de motivación, es un estado interno que activa, dirige y mantiene las conductas de las personas hacia otras metas, fines determinados, ya que es un impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persiste en ellas por su culminación. De otra manera, otras teorías del desarrollo son las principales teorías del desarrollo socioeconómico, como la teoría de la modernización, la dependencia, la neoinstitucional, la globalización y el desarrollo sustentable. Y por último, hablaremos sobre las influencias de las teorías del desarrollo en esta educación, ya que estas diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborado a su vez con estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo estos sujetos acceden al condicionamiento. De mi parte ha sido todo, espero les hayan gustado estos temas.